Pues muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para compartir la experiencia que tuvimos en México migrando desde un esquema de fondos, bueno, multiactivo o ciclo de vida que también se conocen a Target Date Funds. Este proceso ha sido en varias partes. Ahora vamos a platicar un poquito de la etapa inicial y luego un poco de lo que tuvimos que hacer después cuando hubo algunos cambios adicionales en el sistema de ahorro para el retiro en México. Pero bueno, primero vamos a platicar en dónde estábamos parados hace algunos años. Esto fue en 2019. Teníamos 4 fondos con asset allocation o con asignación de activos fija, ¿no? Con niveles de renta variable que los máximos andaban en niveles de 45%. Teníamos además capacidad de invertir en instrumentos estructurados, en donde está infraestructura, private equity, crédito privado, entre otros. Esto era a nivel tanto local como internacional. Después un cajón para fibras, que igual es un término local, pero es lo que se conoce en otros países como fideicomisos de bienes raíces o en Estados Unidos los famosos REITs. Y mercancías, ¿no? Como otra posibilidad de invertir, y el resto, como suele suceder, pues en activos de renta fija. Y esto venía decayendo hasta que las personas ya con la edad más cercana al retiro podían tener hasta más o menos 10% de inversiones en renta variable. Esto pues tenía algunos desafíos, principalmente que los cambios en el perfil de riesgo, como lo pueden observar en esta gráfica, eran marcados. Y esto exponía a los afiliados a los fondos de pensiones a cierto riesgo de mercado, ¿no? Es decir, si había un evento de mercado desfavorable en esta época y les tocaba migrar a un fondo después, pues estas personas corrían el riesgo de asumir algunas minusvalías del mercado, dado el cambio tan importante en los perfiles de riesgo. El diseño de los portafolios también presentaba algunos desafíos en el sentido de que, como sabíamos que estos fondos se iban a ir cambiando la gente de uno a otro, pues había algunas dificultades para tener un perfilamiento más claro a lo largo de las edades, ¿no? Y se decidió migrar a un esquema de fondos generacionales que tuvo en su momento 2 beneficios a la vez. El primero es que al migrar a fondos generacionales o glide paths, en sí ese manejo de pasar de 4 fondos a 10 fondos permitía un mejor perfilamiento para cada uno de los afiliados de acuerdo a su grupo de edad. En México tenemos 10 fondos para el retiro y están divididos en grupos de 5 años. Es decir, las personas más cercanas al retiro o ya en edad posible de retiro están en el fondo más conservador, que es la CIFOR de pensiones. Las personas que ingresan apenas al mercado laboral están en un fondo aquí que se ubica por acá, ¿no? En donde tienen una exposición a activos de riesgos, que es lo que quería mencionar. También tuvo un aumento importante, ¿no? Del esquema previo a este, hubo una flexibilización del régimen de inversión que nos permitió tener un esquema de inversiones más ambicioso y que, como lo vamos a ver posteriormente, nos permitía acceder a tasas de reemplazo más altas, ¿no? Entonces, el objetivo del diseño de estos Target Date Funds era maximizar la tasa de reemplazo o la pensión esperada y, bueno, tratar de tener un perfilamiento adecuado a las edades, ¿no? Este beneficio es importante, que suavizaba la transición, como les comentaba, al evitar estos escalones con asignación de activos más suaves con cambios trimestrales, pues hace que, si bien la volatilidad en el mercado o las plusvalías o minusvalías que a veces se presentan y que pueden ser significativas son inevitables, sí la magnitud de los cambios o de los rebalanceos de estos Target Date Funds es mucho más moderada y hace que los efectos en el pensionado sean menores. Claramente, en lugar de migrar de un fondo a otro, ahora el mismo fondo lleva a una persona desde su etapa inicial hasta su retiro, y en lugar de que el afiliado cambie de fondo, el fondo se transforma de acuerdo al perfil de riesgo de cada uno de los afiliados con base a una trayectoria de inversión definida. Esto es importante porque ayuda mucho a tener la disciplina de inversión desde un punto de vista estratégico. Pensamos que en México ha sido positivo para
disminuir el foco en el corto plazo y en las volatilidades que a veces vemos en los mercados o que continuamente vemos en los mercados y tener una guía de largo plazo que permite un manejo de las inversiones disciplinado. Y bueno, como ya les había dicho, a la vez hubo una flexibilización del régimen de inversión y mayor capacidad de tomar activos de riesgo, que también viene de un perfilamiento más adecuado, ¿no? No es solamente que se pueda tomar riesgos sí porque sí, sino es porque hay un perfilamiento más granular de los afiliados a los fondos. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Bueno, aquí un poquito el contexto teórico es que la mayoría de las personas cuando iniciamos nuestra vida laboral tenemos un salario, digamos, si estamos en el sector formal, y este salario es un ingreso fijo, es decir, nuestro capital humano, que es nuestro principal capital en ese momento, la mayoría de las personas, o salvo algunas excepciones, no tenemos grandes capitales financieros o de real estate, etcétera. Entonces, nuestro principal recurso es nuestro trabajo y nuestro capital humano, y este se comporta como un bono, en el sentido de que recibimos un sueldo que es relativamente estable. Y lo que queremos hacer con nuestro ahorro, que es lo que tenemos en nuestro fondo de pensiones, es un poquito complementar el ingreso que hoy tenemos y que es bastante estable, y el foco del ahorro está en maximizar el rendimiento o el crecimiento de estos ahorros. Es una sobresimplificación, pero los primeros fondos para las personas que están entre los 18 y los 35 años tienen un ahorro que todavía es modesto, o sea, su ahorro no representa un gran capital respecto a su total de ingresos y de su capital humano, y ahí lo importante es mitigar el riesgo de crecimiento. Necesitamos que este ahorro crezca, que crezca en la mayor medida posible, porque hay tolerancia al riesgo, el retiro es muy lejano, y por encima de la inflación, ¿no? Y de preferencia también de su crecimiento salarial, porque si no se va diluyendo. Entonces, ese es el objetivo de estos fondos, maximizar el crecimiento del ahorro. ¿Y cuáles son los activos que te ayudan a conseguir estos fines? Pues predominantemente activos de renta variable y activos alternativos. Después viene una etapa media en donde esto se empieza a balancear, ya tienes un ahorro más o menos sustancial, estás en una etapa de acumulación. Ahí seguimos teniendo un riesgo de crecimiento porque entre los 36 y los 55 años aún tenemos un horizonte largo para nuestra pensión, pero empieza a tomar más relevancia el riesgo de mercado, la volatilidad. Hay personas que por algunas situaciones puntuales salen de la fuerza laboral en esa edad, entonces hay que empezar a mitigar el riesgo y se busca ir balanceando el crecimiento en el ahorro con un mayor control de la volatilidad. Y para esto, como funcionan los glide paths, es que van disminuyendo la inversión en activos de más riesgo y empezando a complementar con otro tipo de activos que ofrecen buen ingreso, buena rentabilidad, con un poquito menos de riesgo, que son, como les decía, vehículos de bienes raíces en el caso de México, que van ganando peso, y bueno, cada vez más bonos, tanto gubernamentales como con riesgo de crédito, que tienen una prima sobre estos. Y ya en la etapa final, pues a los riesgos que ya teníamos, los que toman más relevancia son dos, ¿no? El riesgo de mercado, que ya lo hemos platicado, y de forma muy importante el riesgo inflacionario. En México, como algunos países emergentes, hay algunos ciclos en donde tiene periodos de elevada inflación. Es muy importante proteger el poder adquisitivo de los recursos de los trabajadores en la etapa final de acumulación y cerca de su retiro. Entonces se trata de enfocarse mucho en reducir este riesgo de inflación y también el riesgo de liquidez. Es decir, va a haber personas que van a retirar sus recursos de los fondos de pensiones y eso puede generar, pues, digamos, desbalanceos en los fondos que hay que atender. Por eso es importante que los recursos que se tienen en esa época de los fondos sean más líquidos. Eso, pues claramente reduce, por ejemplo, la participación en instrumentos alternativos, y donde tenemos ya un crecimiento de asignación de activos es en activos de tasa real. En México hay un mercado bastante desarrollado de instrumentos ligados a la inflación. De hecho, es bastante importante y es bastante líquido. Y los fondos cercanos al retiro en México, bueno, el fondo ya de las personas que están por retirarse en México, por régimen de inversión, tiene que estar invertido por lo menos la mitad, del 51%, en instrumentos ligados a la inflación. Y esto nos da cierta tranquilidad de que el poder adquisitivo de los trabajadores en esa etapa final de su carrera, pues está más o menos mitigado. La otra es que también tomamos más efectivo
la cantidad de efectivo, de equivalentes de efectivo, instrumentos de corto plazo, crece en nuestro manejo para poder atender esos retiros, esos requerimientos de liquidez. Y incluso dentro de los instrumentos de renta variable que sí existen o de los alternativos que sí, que puede seguir habiendo en este tipo de fondos más cercanos al retiro, usamos otro tipo de enfoque en estrategias. Por ejemplo, si en renta variable al principio de la acumulación de capital nos gustan mercados desarrollados, estrategias growth que tienen un riesgo importante, pero que han probado tener rendimientos muy buenos, al final usamos ya temas más defensivos, de dividendos, etcétera, que permitan tener incluso en los componentes de riesgo un perfil diferente. Y lo mismo en instrumentos alternativos, donde al principio quizás se pone un foco más, por ejemplo, en private equity, y al final pues ya se tiene poca asignación y con proyectos que tengan una duración más corta, como puede ser, o bueno, un plazo más corto, como puede ser, por ejemplo, el crédito privado, ¿no? Entonces, no es solamente cambiar todo el asset allocation, también tratamos de las estrategias de asset allocation adentro de cada tipo de activo, irlas ajustando a la trayectoria de inversión. Voy a pasar adelante. Algo muy positivo que se hizo fue que se establecieron unos criterios de gradualidad. Es decir, el cambio no se hizo inmediato. Hoy nuestros fondos de pensiones para las personas más jóvenes tienen un límite de 60% de renta variable. Cuando se implementó la reforma en 2019, eso era cerca de 50%. Y después, digamos, en 2019 llegamos de 45 a 50 y en los siguientes años hubo este proceso gradual que se muestra en estas gráficas para cada uno de nuestros fondos. Bueno, voy a hacer una breve pausa, ¿no? Estas son las trayectorias que se diseñaron en 2019, que es esta área gris. Este es cada uno de los fondos generacionales que dependen de la fecha de nacimiento, es decir, las personas más cercanas al retiro son las que nacieron entre 1955 y 59, las personas más jóvenes son las que nacieron, bueno, en estos ciclos de fondos son entre 1990 y 94, y cada uno de esos tiene un fondo, además del de acumulación y el final, que es el de los retirados, y tuvo este proceso gradual en donde del límite original se fue aumentando para ir haciendo inversiones de forma gradual en cada uno de ellos, y nosotros diseñamos trayectorias que tomaban este nuevo régimen de inversión y luego gradualmente iban llegando a los límites máximos del régimen de inversión, que ya después tienen un decaimiento natural, ¿no? Entonces, esto fue una etapa, si me permiten, como de decir, oye, gradualmente vamos a ir a este nuevo manejo de fondos de glide path o de target date funds, y ya el día de hoy ya tenemos todos los fondos con un decaimiento bastante más ordenado, ¿no? Pero fue positivo para, incluso en fricciones de mercado o no exponer a los portafolios con cambios tan drásticos en asset allocation. En nuestro caso, la verdad es que ya en nuestro exponente previo, Rocío, platicó bastante de esto. Nosotros vimos que los sistemas o los modelos de optimización más tradicionales de media varianza suelen tener algunos, no problemas, pero pueden a veces concentrarse mucho en ciertos activos, ¿no? Los activos que tienen las mejores relaciones riesgo-rendimiento, y eso hacía que la migración trimestral, bueno, voy a hacer una pausa aquí. Nosotros para cada trayectoria de inversión hicimos una optimización trimestre a trimestre. Es decir, todos los trimestres de la trayectoria propusimos un portafolio óptimo y tratábamos de que trimestre a trimestre este cambio fuera suave. Para eso nos fue útil escoger modelos que optimizan de acuerdo a modelos de mínima varianza. Si lo han visto, esto es similar a los de modelos de paridad de riesgo. No es exactamente igual, porque para que haya paridad de riesgo, pues no debe haber, o sea, deberían de ser estas áreas de colores igualitas, ¿no? Pero eso no se puede conseguir con las restricciones regulatorias, pero dentro de las restricciones tratábamos de que la contribución al riesgo de cada uno de los clases de activo fuera suave los cambios a lo largo de la vida de las personas en el sistema, ¿no? Por ejemplo, esta que es el equity internacional, la renta variable internacional, que es esta área verde, pues al principio tiene una contribución menor y luego va teniendo una contribución más grande para las personas que tienen una más tolerancia al riesgo, que son las primeras. Aquí una disculpa, está al revés, pero estos son los fondos con más riesgo y estos son los fondos más conservadores.
Aquí viene el principal riesgo de los estos que se llaman bonos ligados a la inflación del gobierno y menos de renta variable. Acá claramente sí, el principal contribuidor es renta variable. Otra cosa importante es que posterior a la migración a los fondos de Target Date Funds, tuvimos un aumento, ¿no? Esta migración se hizo en 2021 y en 2020 hubo una reforma al sistema de pensiones muy agresiva que ha permitido aumentar las tasas de contribución, pasando de 6,5% en 2021 hasta 15% en 2031. Y esto nos invitó a revisar de nuevo nuestras estimaciones que habíamos hecho originalmente y hacer algunos ajustes en los glide paths, porque claramente al tener más recursos sí cambia un poquito la necesidad de tomar más riesgo o simplemente permite alcanzar tasas de reemplazo más altas, ¿no? Este es un factor sumamente importante. Esto es un ejemplo de cómo quedaron nuestros diseños originales. Teníamos del total de activos más o menos el 55% en renta variable, un poquito por abajo de los límites regulatorios que les decía, después deuda gubernamental, créditos alternativos muy cerca de los límites regulatorios. Eso es algo que hemos venido regresando con el tiempo porque ha habido desafíos ahí, pero bueno, es un ejemplo de cómo estaban al principio. Y esto es, creo que ya otra vez, no quiero ser repetitivo, había un aumento en la exposición a renta variable que viene decayendo con el tiempo. Hay mucha diversificación internacional. México, en nuestro caso, es esta línea de color verde. Tiene una asignación y una contribución a la volatilidad estable, pero sí hay mucha diversificación a nivel internacional y que es algo que también consideramos agregado valor y que, bueno, eso depende de cada uno de los manejadores en México, pero pensamos que es bastante positivo. Luego, a la hora de diseñar los fondos, y voy a hacer una pausa aquí, a la hora de diseñar los Target Date Funds, una de las cosas en las que más poníamos atención es las tasas de reemplazo. Y perdonen si esta gráfica es un poquito árida, pero lo voy a tratar de explicar de la forma más clara posible. Nosotros teníamos la información de cuánto contribuye una persona promedio en el plan de pensiones. Tenemos información demográfica de esa persona, más o menos cómo va aumentando su sueldo. Digamos, en México suele ser una curva, ¿no? Las personas crecen más su salario de los 20 a los 40 años, después de los 40 a los 50 se estabiliza y al final, de hecho, a veces se observan reducciones en los salarios reales de las personas, ¿no? Entonces, esa es otra variable. Tenemos evidentemente en nuestros supuestos de assumptions en donde tenemos estimaciones de largo plazo de 10 años por lo menos de cada una de las clases de activo y con eso, bueno, y finalmente la tasa de densidad de cotización, que es decir, qué tan probable es que una persona tenga un empleo formal y esté cotizando al sistema, perdonen, durante ese periodo. Entonces, con todas esas variables se simula un conjunto de rendimientos, los pesos de cada fondo en ese rendimiento, eso se acumula, se ve más o menos cuánto fue la estimación de cuánto se aportó de salario, se acumula la probabilidad finalmente de que tuviera o no salario con una función ahí sencilla Bernoulli. Entonces, si sí tiene, se sigue acumulando, si no, se sigue sumando, digamos, si no, se mantiene solamente el saldo base creciendo. Y entonces esto nos dejaba cada una de estas líneas que son trayectorias simuladas del crecimiento de los activos. Estas a final del día o al final de la vida laboral de las personas, después de todas estas semanas de cotización, representan el saldo total acumulado de un pensionado promedio para un fondo. Y con estas, en su momento, se calculó cuánto, o sea, ese valor en valor futuro, ¿para qué me alcanzaba en términos de una renta vitalicia? En México hay un mercado de rentas vitalicias. Esta es, uno tiene un capital y con eso una aseguradora, una pensionadora, te puede dar una renta de ahí hasta la edad de fallecimiento o un periodo preestablecido y se calcula ese capital para cuánto alcanza de mi último sueldo en términos de una renta vitalicia. Es decir, si yo acumulé, pero lo voy a poner en dólares, amor, porque $100,000, bueno, $100,000 si yo ganaba $10,000, eso me alcanza para, no sé, 20% de mi sueldo por los siguientes 20 años, dependiendo de las tasas de descuento, etc. En México ese número originalmente en 2020, 2021 andaba cerca de 57% para una persona que empezaba su vida laboral. Claramente aquí no teníamos el beneficio total del aumento en las tasas de contribución, que ya lo estamos viendo
en estos años. Y este criterio, o sea, cada que teníamos una trayectoria de inversión propuesta, se simulaban estas tasas de reemplazo y se evaluaban, se hacían comparativos, ¿no? ¿Cómo eran los comparativos? Pues de este estilo, ¿no? Para cada trayectoria de inversión que diseñábamos, calculábamos una distribución de las tasas de reemplazo. En este caso se puede observar una gráfica de caja en donde, bueno, el grueso, ¿no?, de las observaciones caen aquí en una tasa de reemplazo entre el mínimo de esto es 16%, el máximo de esto es 1.8%, o sea, hay personas que tienen una vida laboral muy estable, que además tienen la fortuna de haber tenido quizá mercados más favorables, y luego la media. Esta media es un criterio importante para elegir una trayectoria de inversión, pero no solo esta media, sino el tamaño de esta caja. Es decir, había resultados de portafolios más concentrados o más agresivos que tenían a lo mejor una media más alta, pero una caja también más grande. Y eso dejaba en un estado de incertidumbre mayor sobre cómo se iban a retirar las pensiones las personas. Entonces tuvimos que balancear el diseño del portafolio en la media de tasa de reemplazo más agresiva posible con una cierta visibilidad de dónde estarían la mayoría de los resultados que vamos a ver. Esto se hizo para cada una de las edades de los afiliados que tenemos en el fondo. Evidentemente las personas nuevas sí van a tener, es decir, que son muy jóvenes y que entran en este nuevo esquema con más activos de riesgo y con una tasa de contribución que va a ir creciendo hasta 15%, accedían a tasas de reemplazo más altas, cercanas al 60%. Las personas que ya estaban previas a este esquema y que ya están muy cerca del retiro, sus tasas de reemplazo eran más moderadas y ya el impacto de la reforma pues iba a ser mejor, ¿no? Para explicarlo, aquí es una comparativa de decir, oye, ¿cuál fue el impacto de aumentar la tasa de contribución? Cuando la tasa de contribución estaba en 6.5%, las tasas de reemplazo estaban más o menos en 30%. De acuerdo a nuestras estimaciones, esta tasa de contribución gradualmente aumentando hasta el 15%, pues te llevaba hasta 56%, ¿no? Entonces, es importante que en México tuvimos tres efectos. Primero, cambiamos el esquema de fondos de pensión, y aquí quizá voy a dar la palabra a Eric para que nos complemente. El simple hecho de cambiar de un esquema de allocations fijos a fondos generacionales nos daba un aumento en la tasa de reemplazo. El siguiente punto, que era flexibilizar el régimen de inversión, era otro incremento a las tasas de reemplazo. Y finalmente, aumentar las tasas de contribución, pues que ustedes lo saben, es muy evidente. Si ahorras más, te retiras mejor. Tuvo un impacto aún adicional, ¿no? Entonces, en México, de hecho, con los números más actuales, no los traigo aquí, pero para una persona que entra hoy al mercado laboral, como ya los aumentos en la tasa de contribución son hoy y no un año y medio en el futuro como estaba en esta época, ya empiezan en algunos casos a ser cercanas a 70%. Entonces, estamos muy satisfechos con eso, pero como les digo, es producto de tres cambios, ¿no? No sé, Eric, si aquí quieres comentar un poquito, porque creo que tú tienes más visibilidad de esto. Sí, muchas gracias, Ángel, y buen día a todos. Muy brevemente este comentario. Efectivamente, dentro de la comisión, que somos los responsables de regular y supervisar y los que estuvimos incentivando esta migración, hicimos el análisis particularmente de cada uno de estos componentes que comenta Ángel, específicamente de la migración del esquema, lo cual es lo que se está revisando actualmente por parte de ustedes. Se veían mejoras inmediatas. No eran las más amplias, como dice Ángel, lo que más contribuye a los cambios en las tasas de reemplazo siempre va a ser la contribución, es decir, que se incremente el dinero que se ahorra por parte de los afiliados. Sin embargo, este cambio en el esquema inmediatamente reflejaba que los peores escenarios bajaban y la media subía aproximadamente en un 1%. Parece que puede ser poco, pero la verdad es que sí termina siendo bastante significativo el efecto que se genera en el tiempo a través de los intereses compuestos, ¿no? Entonces, pues solamente un poquito para los números. Nosotros habíamos estimado tasas de reemplazo aproximadamente del 35% antes de la migración, y solamente con el efecto aislado de la migración subíamos a 36.5 aproximadamente. Adelante, Ángel. Muchas gracias, Eric. Bueno, no voy a continuar.
Y vamos a cambiar un poquito de tema. La primera etapa fue el diseño de los Target Date Funds y ahora voy a hablar un poco de cómo el tener ahora 10 portafolios con glide paths en vez de 4 portafolios con allocations fijos, cómo impactó nuestro proceso de inversión. En este sentido, nosotros ya teníamos benchmarks o portafolios de referencia para cada uno de estos cuatro portafolios y ya trabajábamos en un esquema con objetivos de largo plazo y con una guía que era ese benchmark. Eso nos daba una disciplina y un proceso en donde nuestras asignaciones de activo eran con referencia a este benchmark. Es decir, teníamos visiones de mercado de un activo o de otro, que es la asignación táctica de activo, y las expresábamos de forma relativa a estos benchmarks. Claramente, la importancia de esto aumentó con la migración a los Target Date Funds. Ahora, y lo voy a ver después, pero antes el principal métrica para controlar el riesgo de los portafolios era un VaR, y eso cambió y ahora es un tracking error. Es decir, el principal objetivo de la gestión es tener un rendimiento similar al de tu trayectoria de inversión y tu principal métrica de riesgo es cuánta desviación activa estás tomando respecto a esas trayectorias de largo plazo, ¿no? Entonces, ese fue un cambio muy importante en la visión de los manejadores. Y bueno, ya teníamos un diseño de la trayectoria de inversión. Esto nos dejó portafolios diversificados con una gama de activos más amplia que los modelos tradicionales. Y es importante decir, hicimos una investigación cuando estábamos en la etapa de diseño de los portafolios y realmente en pocos países hay tanta variedad de activos que incluyan, por ejemplo, alternativos como private equity. Esto obedece a dos cosas, ¿no? Que el tener 10 portafolios con perfilamiento adecuado te permite obtener una prima por ese riesgo de liquidez en el que incurres en esos activos. Y también que en México el sistema de ahorro para el retiro es, con algunas excepciones, pero básicamente cerrado. La aportación es obligatoria y las cláusulas para poder hacer retiro son limitadas y en solamente ciertas condiciones, ¿no? Entonces, la certeza de tener esos recursos ahí a largo plazo sí permite tomar estrategias o activos que te brindan un adicional en términos de rendimiento. Y como siempre es un riesgo, en ese caso es con riesgo de liquidez, pero que está gestionado dado el diseño de estos portafolios. Otra cosa importante es que en México tenemos una arquitectura abierta y esto nos da acceso a expertos de alta calidad. Es decir, nosotros tenemos parte de nuestra renta variable internacional con mandatos con algunos de los manejadores de mayor prestigio en el mundo, fondos mutuos internacionales y también manejadores tanto locales como internacionales de activos alternativos. Esto incluye, pues otra vez, ¿no? Fondos de buyout, private equity, crédito privado, etcétera. Y el acceso a, como les decía, estos manejadores que además de que tienen mucha experiencia y que no somos expertos en todo y es importante apoyarnos en ellos, también esas relaciones nos han permitido tener transferencia de conocimientos y mejorar nuestros procesos aquí en la FORE. Obviamente, pues tratamos de tener un tema de eficiencia de costos, mezclamos estrategias activas con estrategias pasivas para cuidar los costos de los afiliados. También en términos del volumen nos ha permitido tener muy buenas negociaciones y ir reduciendo los costos por administración de estos instrumentos, pero bueno, sí es algo que consideramos y pues bueno, tenemos una asignación de activos dinámica. Voy a poner ahora un ejemplo. Y, perdón, esto es información quizá interna, pero simplemente para mostrar en una clase de activo cómo gestionamos esto, ¿no? Esto es un ejemplo de renta variable hace algunas semanas. Oye, ¿cuánto tiene mi glide path de renta variable en cada uno de estos portafolios? Esta es la cifra básica inicial para los más jóvenes. Esta es, como les mencionaba previamente, por año de nacimiento. Y luego, finalmente, los que ya están muy cerca del retiro. Tratamos de tener estrategias homologadas. En este caso, estábamos en ese momento con una sobreponderación en México. Bueno, si tenemos la visión de sobreponderar México porque el panorama realmente era favorable, las valuaciones no eran muy demandantes, lo implementamos el mismo view en prácticamente todas las estrategias. A lo que quiero ir con esto es que la estrategia se diseña de forma general, se implementa en cada uno de los portafolios de acuerdo a su glide path y a su referencia,
con algunas excepciones, como pueden ser los fondos ya más de menor riesgo, pero sí tratamos de ser consistentes en que la misma estrategia se exprese en todos los portafolios de forma similar, ¿no? En todos estamos subponderados en Europa, en todos estamos subponderados en Asia, con una exposición similar al benchmark en Estados Unidos, con exposición mayor que el benchmark en México y con un consumo no al 100% de la capacidad en renta variable. Bueno, entonces el mismo view que tenemos se implementa en todos los portafolios y esto creo que vale la pena decirlo porque tampoco es que se nos multiplicó el trabajo por 10, ¿no? Algunos aspectos operativos sí, pero en el diseño de estrategias, pues sí hay economías de escala de tener las visiones y simplemente, ya que tienes diseñado tu glide path, implementar esa visión en cada uno o expresarla en cada uno de los portafolios. Finalmente, aquí está el tema del MATE que les mencionaba previamente. En México, el límite regulatorio es de 5% de tracking error. Bueno, cada uno de los fondos tiene esta métrica y en ese momento, hace unas semanas, estábamos ahí por cerca de 3%, muy por abajo de los límites. También, ¿no? Los riesgos activos son más elevados en las CIFORES que pueden tolerar más riesgo y son más acotados en las CIFORES más cercanas al retiro, nuevamente como con este sentido de gradualidad. Esto es un caso que tuvimos que presentar previo a la entrada en vigor de la reforma en México. La reforma en México y la migración a Target Date Fund se hizo en diciembre de 2019. Como ustedes lo saben muy bien, en marzo de 2020, bueno, desde febrero, tuvimos la pandemia y el efecto en los portafolios de inversión fue pues muy significativo. Nosotros nos estábamos cuestionando o tratando de entender si las minusvalías que veíamos en ese momento, que sin duda eran preocupantes, estaban más o menos en línea con nuestras guías de crecimiento de largo plazo. Y usamos más o menos los mismos modelos que teníamos para las tasas de reemplazo para hacer simulaciones de acumulación de capital. En este caso es para la CIFORE de las personas más jóvenes. Cada una de estas líneas grises es una trayectoria. Simulamos más o menos 1,500 trayectorias para decir, oye, dadas nuestros supuestos de riesgo y rendimiento y dados la acumulación que teníamos, ¿cómo vienen cada una de estas simulaciones? Ok, son muchos casos, ¿no? Empezabas con 100 pesos, podías llegar en los mejores casos a 250, ya dentro de unos años. En los peores casos, sí había unos con pérdidas en los siguientes 5 años. Esta línea roja es el percentil 95, este es el 5 percentil, es decir, entre estos dos es el 90% de las observaciones, y esta línea de en medio es la media de todas estas simulaciones. Y luego, el desempeño real del fondo es lo que estamos observando en esta línea azul. En ese momento que fue crítico, que sin duda fue algo que pues nunca se había visto, un evento de seis sigmas, ¿no? Como le dicen, fue para nosotros relativamente, no tranquilizador, pero nos dio un poco de confianza ver que incluso ese escenario de la pandemia que nunca habíamos observado, que claramente no estaba en nuestra información histórica, sí se iba a la orilla del 95%, sí era de los peores escenarios posibles, pero no se salía. Es decir, no era algo totalmente fuera de lo simulado de entre todas estas opciones. Nos dio confianza de seguir implementando la transición, porque estábamos en plena transición, de seguir apegados a estos trayectorias de largo plazo, que es la ventaja que pensamos que te dan esa disciplina, ese no caer en pánico, y afortunadamente, prácticamente para finales del año y principios de 2020, ya se había recuperado el desempeño del fondo y ya iba muy en línea con la media de lo que habíamos simulado previamente, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios en donde uno puede observar si el desempeño de los fondos va en línea con los supuestos que se usaron para diseñar las trayectorias, los consideramos muy útiles para brindarnos confianza a nosotros, a nuestro management y seguir gestionando con este horizonte de largo plazo. Otra cosa similar es, bueno, hicimos más o menos los que se llaman drawdowns, ¿no? Que son las máximas caídas esperadas. Como estábamos apenas en proceso de implementación, no habíamos llegado a los consumos plenos de activos de riesgos. Nuestras caídas esperadas fueron menores que la caída esperada del benchmark o de la trayectoria de inversión y se recuperaron más rápido. Esto también, este tipo de ejercicios lo recomendamos. Pensamos que es una buena práctica para tener una mejor idea de que el desempeño de los fondos va en línea con lo que hemos visto.